vendes discos porque eres mi hijo. Así de hiriente suena esta frase dicha por el gran Julio Iglesias, el todopoderoso de la canción y de éxitos como Hey, Me olvidé de vivir o Soy un truán, soy un señor, madrileño de nacimiento e internacional donde los haya, y que le soltó esta sentencia a su hijo, el famoso Enrique Iglesias, un ídolo musical que compite con los grandes de la música pop ligera y se bate el cobre en los primeros puestos de los tops musicales del momento. Industria de la música al más alto nivel porque vende millones. Tiene un Grammy al mejor artista latino y 5 Grammys latinos, montones de premios y enorme reconocimiento, sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos. Es compositor y productor, además de cantante. Luego es un peso pesado de la música a nivel mundial. Sí, el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preisler, el que se hacía pasar por Enrique Martínez y decía ser guatemalteco, con tal de labrarse un futuro al margen del apellido paterno y no ser acusado de niño de papá. Luego no es un invento sin fundamento que el cantante de Gwendolyn y su célebre hijo han tenido grandes y profundas diferencias profesionales que les han llevado casi a la ruptura total de su relación. Sin embargo, a pesar de que Julio confiesa que lo que más llama la atención a los fans de uno y de otro es que no se les ve juntos nunca, desde hace unos 3 años aproximadamente, no es que se vean tampoco mucho, sino que al menos hablan por teléfono. Pero donde hubo más que rumores es que realmente hubo una enorme brecha de entendimiento, falta de confianza y alejamiento entre los dos ídolos musicales, con muchos puntos en común, pero con otros tantos que les separan debido a los cambios de época, el gusto de Enrique por el pop latino, pero también por la balada romántica, como las del ex de Isabel Preisler. Éxitos como Por el amor de una mujer o Un canto a Galicia nos perseguirán siempre. Según Alfredo Fraile, que fue manager de Julio durante 15 años, un fuerte trauma marcó al artista que cantó millones de veces Me va, me va, me va, y fue precisamente el secuestro de su padre, el doctor Iglesias Puga, suceso que Julio Iglesias llevaría sobre sus espaldas de por vida. Él se sintió culpable porque es verdad, aseguró el manager en su libro, apuntando que le secuestraron por ser el padre de Julio Iglesias, no por ser el doctor Iglesias. Era una persona que cuidaba a todo el mundo, de todo tipo, y los trataba maravillosamente bien, describe. Era adorado por toda la gente que le conocía, nunca lo hubieran secuestrado y deja claro que lo hicieron porque querían dinero. Así que con la psicosis del secuestro, Julio Iglesias pide a Isabel que los niños se vayan a vivir con él a Miami, pero prácticamente son cuidados por su familia y una niñera. Asimismo, confirma que Julio no se ocupaba de sus hijos porque se dedicó por entero a su carrera y que el mérito de que sean 3 chicos maravillosos, muy buenas personas y con enorme educación es completamente de Isabel. Que el mérito de que sean tan entrañables se debe por entero a su exmujer porque él se ocupaba a ratitos, así que ser hijos de Julio Iglesias ha sido un reto para ellos porque estar a la altura no era sencillo. Así que el roce no se hizo esperar cuando Enrique decide dedicarse al mundo de la música allá por el 93, como hiciera su padre en los 70, pero a pesar de que Isabel les educó en el cariño incondicional a su padre, tanto ella como en parte sus hijos se vieron poco atendidos en el sentido familiar. Porque según el ex-manager, Julio solo tenía tiempo para él y su carrera. Y Enrique no le pidió ayuda, ni consejo ni parecer a su famoso progenitor y se ocupó de su primer disco sin contar con Julio. Y eso al cantante, que abandonó el fútbol por los micrófonos y las giras, no le cayó en absoluto bien. Así que no tuvo tampoco oportunidad de apoyarlo. Julio hubiera opinado, influido, hecho cambios y se hubiera hecho notar en el éxito de su hijo, de manera que Enrique, que lo intuyó desde el minuto cero, prefirió jugársela solo a todos los niveles. Cuando Enrique grabó su primer disco, sí que entonces se lo mostró, pero este se mostró firme y le dijo a Enrique que no lo vendería. Y cuando llegó al 500.000,
le terminó fulminando con lo de «los has vendido porque eres el hijo de Julio Iglesias». Por suerte para el recién estrenado padre de mellizos Nicolás y Lucy, el abuelo de los bebés se equivocó y Enrique ha vendido por encima de los 5 millones, por lo que la fisura se hizo mayúscula y casi como un lamentable reto que Julio acabó perdiendo frente a su hijo. Julio lo ha terminado confesando: mi relación con Enrique es muy difícil porque Enrique es muy personal, es un chaval que no admite consejo y cuando hablamos me habla de cosas superficiales que no valen para nada, como que se ha comprado un avión nuevo y cosas parecidas, pero es un campeón y se parece mucho a mí. Y en efecto se parecen, incluso en la propia y evidente diferencia existe un delgado hilo que les une. Son extremadamente sensuales, melódicos, aún en las canciones más pop de Enrique, y no pueden evitar parecerse también físicamente, aunque vemos rasgos de Isabel Preisler en sus facciones. Vendes discos porque eres mi hijo. Así de hiriente suena esta frase dicha por el gran Julio Iglesias, el todopoderoso de la canción y de éxitos como Hey, Me olvidé de vivir o Soy un truán, soy un señor, madrileño de nacimiento e internacional donde los haya, y que le soltó esta sentencia a su hijo, el famoso Enrique Iglesias, un ídolo musical que compite con los grandes de la música pop ligera y se bate el cobre en los primeros puestos de los tops musicales del momento. Industria de la música al más alto nivel porque vende millones, tiene un Grammy al mejor artista latino y 5 Grammys latinos, montones de premios y enorme reconocimiento sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos. Es compositor y productor, además de oportunidad de apoyarlo. Julio hubiera opinado, influido, hecho cambios y se hubiera hecho notar en el éxito de su hijo, de manera que Enrique, que lo intuyó desde el minuto cero, prefirió jugársela solo a todos los niveles. Cuando Enrique grabó su primer disco, sí que entonces se lo mostró, pero este se mostró firme y le dijo a Enrique que no lo vendería. Y cuando llegó al $500,000, le terminó fulminando con lo de «los has vendido porque eres el hijo de Julio Iglesias». Por suerte para el recién estrenado padre de mellizos Nicolás y Lucy, el abuelo de los bebés se equivocó y Enrique ha vendido por encima de los 5 millones, por lo que la fisura se hizo mayúscula y casi como un lamentable reto que Julio acabó perdiendo frente a su hijo. Julio lo ha terminado confesando: mi relación con Enrique es muy difícil porque Enrique es muy personal, es un chaval que no admite consejo y cuando hablamos me habla de cosas superficiales que no valen para nada, como que se ha comprado un avión nuevo y cosas parecidas, pero es un campeón y se parece mucho a mí. Y en efecto se parece a Enrique por el pop latino, pero también por la balada romántica, como las del ex de Isabel Preisler. Éxitos como Por el amor de una mujer o Un canto a Galicia nos perseguirán siempre. Según Alfredo Fraile, que fue manager de Julio durante 15 años, un fuerte trauma marcó al artista que cantó millones de veces Me va, me va, me va, y fue precisamente el secuestro de su padre, el doctor Iglesias Puga, suceso que Julio Iglesias llevaría sobre sus espaldas de por vida. Él se sintió culpable porque es verdad, aseguró el manager en su libro, apuntando que le secuestraron por ser el padre de Julio Iglesias, no por ser el doctor Iglesias. Era una persona que cuidaba a todo el mundo, de todo tipo, y los trataba maravillosamente bien, describe. Era adorado por toda la gente que le conocía, nunca lo hubieran secuestrado y deja claro que lo hicieron porque querían dinero. Así que con la psicosis del secuestro,
Julio Iglesias pide a Isabel que los niños se vayan a vivir con él a Miami, pero prácticamente son cuidados por su familia y un cantante. Luego es un peso pesado de la música a nivel mundial. Sí, el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preisler, el que se hacía pasar por Enrique Martínez y decía ser guatemalteco, con tal de labrarse un futuro al margen del apellido paterno y no ser acusado de niño de papá. Luego no es un invento sin fundamento que el cantante de Gwendoline y su célebre hijo han tenido grandes y profundas diferencias profesionales que les han llevado casi a la ruptura total de su relación. Sin embargo, a pesar de que Julio confiesa que lo que más llama la atención a los fans de uno y de otro es que no se les ve juntos nunca, desde hace unos 3 años aproximadamente, no es que se vean tampoco mucho, sino que al menos hablan por teléfono. Pero donde hubo más que rumores es que realmente hubo una enorme brecha de entendimiento, falta de confianza y alejamiento entre los dos ídolos musicales, con muchos puntos en común, pero con otros tantos que les separan debido a los cambios de época, el gusto de una niñera. Asimismo, confirma que Julio no se ocupaba de sus hijos porque se dedicó por entero a su carrera y que el mérito de que sean 3 chicos maravillosos, muy buenas personas y con enorme educación es completamente de Isabel. Que el mérito de que sean tan entrañables se debe por entero a su exmujer porque él se ocupaba a ratitos, así que ser hijos de Julio Iglesias ha sido un reto para ellos porque estar a la altura no era sencillo. Así que el roce no se hizo esperar cuando Enrique decide dedicarse al mundo de la música allá por el 93, como hiciera su padre en los 70, pero a pesar de que Isabel les educó en el cariño incondicional a su padre, tanto ella como en parte sus hijos se vieron poco atendidos en el sentido familiar. Porque según el ex-manager, Julio solo tenía tiempo para él y su carrera. Y Enrique no le pidió ayuda, ni consejo ni parecer a su famoso progenitor y se ocupó de su primer disco sin contar con Julio. Y eso al cantante, que abandonó el fútbol por los micrófonos y las giras, no le cayó en absoluto bien. Así que no tuvo tampoco